Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Como les había dicho, el día de hoy vamos a hacer vamos a hacer una única actividad que es un taller que ya está disponible en Moodle en la unidad de diseños factoriales, una variable. Entonces, deben dirigirse allá. Hay un PDF que dice ejercicios taller de la fecha de hoy, 10 cursos de las 10 horas. Ahora abrimos ese PDF y se los muestro. Ustedes de ese PDF deben escoger dos ejercicios, tienen asignados dos ejercicios dependiendo su código. Entonces, deben consultar la tabla que está aquí en Moodle, mirar su código y de ahí saben cuáles son los dos ejercicios que deben resolver. Hay una cartelera especialmente habilitada para ustedes, la que dice grupo 10 horas, y ahí es que deben mandar sus respuestas a los ejercicios. Los ejercicios corresponden a un capítulo del libro de Montgomery, una edición vieja, pero eso no nos importa si es vieja o nueva la edición. Lo importante es que tenga los ejercicios. Entonces, aquí los números son 12, 1, 2, 3, etc. Por lo tanto, el número que les aparezca allá en la tabla es el último número del ejercicio. Y notarán que hay unos cuadros que tapan algunas preguntas porque esas preguntas pues no las vamos a responder o no las van a responder. Solamente van a responder la pregunta que aparece descubierta. Entonces son 9 ejercicios en total y allá ustedes saben cuáles ejercicios deben resolver en cada caso. Nos veremos en una hora, que es el tiempo estimado para realizar esta actividad. Entonces, a ver, diríjanse a Moodle y si tienen preguntas, pues me las pueden hacer por el chat. Adelante, muchachos. Esta clase va a quedar grabada para YouTube, sobre todo en la segunda parte. Pues ahora voy a pausar la grabación. Nos vemos en una hora, entonces. Bueno, volvemos. Entonces vamos a solucionar dos ejercicios de los que se presentan al azar. Entonces, vamos a escoger el número 5, por ejemplo. Entonces, ahí deben estar viendo el PDF. ¿Me confirman? Enciendan sus pantallas, por favor, para también verificar la asistencia. Sus cámaras. ¿Están viendo un PDF? Sí, señor. Bueno, pues entonces vamos a escoger el ejercicio 5. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Alguien que pueda leer el enunciado? Yo, profe. Adelante, Yuleidi. Se efectuó un experimento para determinar si 4 temperaturas de cocción específicas afectan la densidad de cierto tipo de ladrillo. El experimento condujo a los siguientes datos. ¿Leo la tabla, profe? No. ¿La pregunta cuál es? A. ¿La temperatura de cocción afecta la densidad de los ladrillos? Listo, eso es todo. Estos eran los cuadros azules que yo refería. Es que ahí hay más preguntas, pero me parece que era suficiente la primera. Entonces vamos a resolver ese interrogante y para ello pues vamos a plantear un análisis de varianza siguiendo el procedimiento que tenemos en el libro. Entonces vamos a revisar el libro. El libro dice claramente que uno ejecute los siguientes pasos. Primero, escribir la expresión que corresponde al modelo estadístico sobre el cual se va a evaluar la hipótesis que se está investigando. A ver. Entonces vamos a escribir el modelo. Entonces, de acuerdo con el enunciado del ejercicio,
yo tengo, se efectuó un experimento para determinar si 4 temperaturas de cocción específicas afectan la densidad de cierto tipo de ladrillo. Y la pregunta es si la temperatura de cocción afecta la densidad de los ladrillos. Entonces, aquí, claramente, esta es la variable de entrada y esta es la variable de respuesta. La variable de entrada tiene 4 niveles. O a otros les gusta decirles 4 tratamientos. Entonces, el modelo, ¿cómo debe escribirse? El modelo debe decir, entonces, mi variable de entrada, que puede ser llamada X, es temperatura de cocción de los ladrillos. Y la variable respuesta Y sería la densidad de los ladrillos después de la cocción. Entonces el modelo por probar es que la densidad de los ladrillos es igual a la media. Esto es un modelo de efectos fijos, de los efectos de cada nivel de la variable de entrada, tau sub i, más un error en cada nivel. Esto se puede escribir alternativamente desarrollando los tau sub i. Entonces yo tengo que los tau sub i son tau sub 1, tau sub 2, tau sub 3, tau sub 4. Pues si yo quiero guardar la nomenclatura de los niveles de la variable original, entonces serían, a ver, tenía temperatura 100, 125, 150 y 175. Entonces puedo poner 100, 125. Profe, no está compartiendo. Sí, pero estoy escribiendo, entonces no tengo que hacerlo así. Ya. Listo. Entonces, estos serían los 4 taos también. Uno puede escoger la nomenclatura que más le convenga. Entonces, ese es el modelo por probar. Ya escribimos el modelo. Segundo paso. Plantee las hipótesis. Plantear las hipótesis. Entonces, la hipótesis nula sería que ningún tau, o que todos los taos más bien, son iguales a 0 para todo i. Esto es lo mismo que escribir que tau a 100 es igual a tau a 125, es igual a tau a 150, igual a tau a 175, igual a 0. O con la otra nomenclatura, tau sub 1 igual a tau sub 2, igual a tau sub 3, igual a tau sub 4, igual a 0 para todo i. Bueno, no, aquí ya no hay necesidad de escribir esto de para todo i. Ya lo escribí. La hipótesis alternativa es que tau sub i es diferente de 0 para algún i. Listo, completo ese paso. Paso 3, organizar los resultados de experimentos mediante una tabla de contingencia. Entonces, vamos a hacer esa tabla. Voy a hacerla en Excel. A ver. Entonces, aquí voy a escribir los niveles. Bueno, voy a escribirla como está acá. Temperatura en Fahrenheit. Y tengo 100, 125, 150, 175.
Y acá voy a escribir densidad, que no tiene unidades. Y tengo para 100, 21,8, 21,9, 21,7, 21,6, 21,7, 21,5 y 21,8. Para 125, 21,7, 21,4, 21,5, 21,5 de nuevo y ya. Para 150, 21,9, 21,8, 21,8 otra vez, 21,6, 21,5 y para 175, 21,9, 21,7, 21,8, 7, 1,6, 21,8 y nada aquí. Entonces, estos son réplicas del experimento. Entonces voy a numerarlas. 1, 2, hasta el experimento con más réplicas, pues tuvo 7 réplicas. Y tengo entonces en mi primera columna los tratamientos o niveles de la variable de entrada. Y acá tengo la respuesta del experimento, que es la densidad. Y tengo 7 réplicas. Entonces, aquí, vamos acá. Voy a tener la precaución en Excel, y ustedes deben tenerla siempre, de no escribir ceros en tablas de este tipo donde no haya ningún valor. Excel interpreta de manera diferente un valor 0 aquí de un valor vacío. Y lo correcto para los cálculos son los valores vacíos. Porque si yo pongo 0, estoy diciendo que el experimento, la réplica 5, por ejemplo, aquí de este experimento a 125, me dio 0, y eso no es correcto. Entonces, voy a poner acá la suma de los niveles que se va a necesitar. Suma de los niveles. Y entonces vamos a hacer justamente eso, sumar los resultados por nivel. Esto es igual a suma de estos que están acá. Y podemos hacer acá promedios. Entonces, aquí. Promedio. Niveles. Entonces, aquí. Promedio. Ahí están los promedios. Voy a dejar todas las cifras porque esto es un cálculo intermedio que no tiene problema. Lo que les digo sobre los ceros. Supongamos que yo relleno aquí con ceros. ¿Ven cómo cambia el promedio inmediatamente? Entonces, por eso estos no deben ser ceros en la tabla, sino espacios vacíos. Voy a sacar la suma total, o los totales aquí. Entonces puedo sacar la suma total, que será igual a la suma de esta columna, una opción, o puede ser la suma de todos los resultados. Aquí están todos, da lo mismo. Es más sencillo sacar la suma de esto. Y voy a sacar el promedio de todos los resultados. Promedio. Listo. Y acá voy a poner total datos.
datos. Entonces para eso voy a usar la función contar, para que me diga cuántos resultados hay aquí. 22. Nuevamente la importancia de no rellenar esto con ceros. Entonces tengo 22 datos. ¿Qué me dice el procedimiento que haga a continuación? Ya hicimos la tabla de contingencia. Ahora calcule el factor de variación, que es igual al cuadrado de la suma total sobre el número total de datos. Entonces voy a hacerlo por aquí. Factor de variación es igual a este valor al cuadrado sobre el número total de datos, que es lo que tengo por acá. Este es el factor de variación que vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer lo que... Sí. ¿Podría volver a repetir el factor de variación? Un momentito, por favor. La suma, el cuadrado de la suma total sobre el número total de datos. ¿Qué me dice aquí que haga? Bueno, calcule las sumas de cuadrados, no sé qué. Esto es hacer la tabla. Entonces, para implementar estos pasos, pues vamos a hacer la tabla. Entonces, las tablas de análisis de varianza se acostumbran a elaborar poniendo aquí primero una primera columna donde van los factores. Entonces, un nuevo factor. Aquí, ¿qué se entiende por factor? Se va a entender por factor los términos que intervienen en las sumas de cuadrados. En este caso yo tengo una suma de cuadrados para la variable de entrada, una suma de cuadrados del error y una suma total. Entonces los factores van a ser la variable de entrada, que es la temperatura. Entonces puedo escribir aquí temperatura, mi primer factor. El otro es el error y acá el total. Pero realmente los factores del diseño, el total no es un factor del diseño, realmente son estos dos. Y recordemos que luego yo voy a calcular el valor F, de hecho, comparando la variación que genera la temperatura con la que se genera por el error. Entonces, vamos a poner aquí las sumas de cuadrados, SS, y entonces aquí calcularemos por la suma de cuadrados de la temperatura y la suma de cuadrados del error. Vamos a poner luego los grados de libertad con el símbolo este nu en griego. Luego vamos a calcular el promedio de la suma de cuadrados, el valor F y finalmente el valor P asociado con el valor F. Yo aquí puedo poner una casilla de significancia estadística y la podemos poner al, por ejemplo, al 95%. Yo puedo escribir o el error tipo 1 o puedo escribir 95%. Vamos a ponerlo así, como 95%. Pues ya, esta es la tabla de análisis de varianza que comúnmente se va a encontrar en libros y en los paquetes estadísticos. Pues vamos a empezar haciendo la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados de cada resultado menos el factor de variación. Entonces, acá lo podemos ver, la suma de cuadrados totales. Veamos aquí en este ejemplo. La suma de cuadrados totales es la suma de cuadrados de cada resultado menos el factor de variación, que es lo que acabamos de hacer. Listo. Ahora podemos calcular la suma de cuadrados de la temperatura, de la variable temperatura. Para ello se necesita la suma de cuadrados de cada nivel menos el factor de variación. Sin embargo, aquí hay una restricción que va a hacer que yo no pueda aplicar la fórmula típica para ello, sino la fórmula que tiene en cuenta que cada nivel tiene un número de réplicas diferentes. Eso también está en el libro. Y entonces, si ustedes consultaron el capítulo este para realizar el ejercicio, y van a encontrar por acá
una nota que decía que por aquí, ¿qué pasa si el número de réplicas del diseño A a la 1 no es homogéneo? Es decir, que no todos los niveles tienen las mismas réplicas. Se cambia la suma de cuadrados de la variable de entrada que estoy analizando por esta fórmula que está acá. En realidad el único cambio es que ahora yo no voy a poder factorizar el número de datos de cada nivel, sino que voy a tener que dividir el cuadrado de la suma de cada nivel sobre el número de datos que le corresponde. Entonces, eso me va a dar lo siguiente. Entonces, acá tengo, el primer término será este, 152, que es la suma del primer nivel al cuadrado, pero ahora tengo que dividirlo entre el número de datos que tengo aquí, que serían 7 sobre 7. Sumo. Entonces voy a copiar esta fórmula y ya. Entonces aquí K7, listo. K5 sobre 7, pero acá no es 7, es 4. Luego es K7. A ver. K6. Excel me está jugando una mala pasada aquí, mostrándome colores confusos. Este es este sobre 7 más el que sigue es K6, pero no es sobre 7, es sobre 4 más K7 ahora sí sobre 5 más K8 sobre 6 menos el factor de variación. Aquí yo tengo que darme cuenta cómo voy en los cálculos. Si yo tengo un número, aquí me hubiera dado un número mayor que este total, el cálculo está mal hecho. Entonces tengo que revisarlo. Pero aquí efectivamente pues me dio que la temperatura tiene 0,14 aproximadamente y el total es 0,46, lo cual es consistente. Y ahora voy a restarle, para hallar la suma de cuadrado del error, al total le voy a restar el de la variable de entrada temperatura. Y esos son mis 3 valores. De aquí yo puedo ya empezar. Profe, ¿cómo fue que halló el total? Con la suma de cuadrados de cada resultado menos el factor de variación, tal como está en el libro planteado. No estoy inventándome nada nuevo, estoy simplemente siguiendo el procedimiento que está aquí. Aquí está, suma total, cuadrado de cada resultado, sumar el cuadrado de cada resultado y restarle el factor de variación. Profe, en caso de que las réplicas sean la misma en todos, solamente sería dividirlo sobre el número Solamente total. es aplicar esta, que es 1 sobre n por la suma del cuadrado de cada nivel. O sea, yo factorizo el n porque estaba acá adentro y sale de la sumatoria. Entonces, 1 sobre n por lo que esté en cada nivel. Eso es, o sea, es más sencillo. Acá pues hay que fijarse en los niveles, en el número de réplicas de cada nivel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué fórmula fue la que utilizó para encontrar el error? Restarle al total el del factor temperatura. Gracias, profe. Aquí está. Profesor, disculpe, ¿sí? ¿ese 1 sobre n es el número de réplicas? N minúscula es el número de réplicas del experimento. Listo. Calculamos los grados de libertad.
los grados de libertad totales son iguales a el total de datos menos 1. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es 21. Para eso pues no necesito programar fórmula, porque es muy sencillo. El número de grados de libertad de la variable de entrada es igual al número de tratamientos o de niveles menos 1. En este caso tengo 4 niveles, entonces 4 menos 1, 3. Y los grados de libertad del error son simplemente el total menos los de la temperatura o los de la variable de entrada, 18. Realmente aquí ya yo, desde acá, yo ya puedo empezar a pensar que este efecto va a ser relativamente débil. Es decir, este valor F no debe ser muy grande porque la temperatura solo sobrepasa 3 veces al error. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Calculo los promedios de las sumas de cuadrado. 0,04 y este es esto sobre 18, 0,01. Entonces, si yo hago la división para calcular el valor de F, tengo que dividir el promedio de la suma de cuadrados de la temperatura sobre el error y eso me da 2,61, que es un valor F relativamente pequeño. Vamos a ver cuánto nos da el valor P. Yo apostaría que el valor P no es muy pequeño, es decir, no va a dar por 10 a la menos 3 o cosas así. De modo que es muy probable que la significancia al 95%, si es que pasa, va a estar muy cerca de 0,05. Entonces, hacemos el valor P, usamos la función de Excel distri.f cola derecha. Aquí siempre se usa la cola derecha. Para esa función se ponen los argumentos, el valor F. Los grados de libertad de la variable de entrada, en este caso la temperatura, son 3. Los grados de libertad del error. Y eso nos da un valor P de 0,08. Que efectivamente al 95% no va a pasar. Entonces aquí yo puedo programar una fórmula en Excel con la función sí para que me dé una respuesta automática. Entonces, para la función sí lo que se hace es una prueba lógica. Entonces, la prueba lógica en este caso es comparar el valor P, aquí creo que no tengo que poner estas comillas. Si este valor es menor de 0,05, entonces escriba que sí pasa la prueba. De lo contrario, escriba no. Y entonces, efectivamente, no hay. Conclusión, veamos la pregunta. La pregunta decía, ¿la temperatura de cocción afecta la densidad de los ladrillos? Entonces acá, con una significancia del 95%, no, la temperatura de cocción no afecta la densidad de los ladrillos. Si yo bajase ese umbral al 90, sí, porque aquí escribiría 0,1 y ahí sí, pero lo fijamos en un 5% el error tipo 1 y para un 5% del error tipo 1 no hay efecto de la temperatura sobre la densidad de los ladrillos. Preguntas. Esto quiere decir en general que el efecto de cambiar la temperatura en este experimento es débil. Es débil. No es tan, si yo lo pongo al 90, diría que sí hay efecto, pero igual sigue siendo un efecto débil, no es un efecto fuerte. Es un efecto que, para concluir, yo diría es débil tendiendo a no existente. Sin embargo, pues uno puede verificar con más experimentación la contundencia de este resultado. ¿Preguntas? ¿Nada? Pues aquí hay el resto de ejercicios son
vamos a hacer el 8, que nos permite comparar con lo que da un diagrama de cajas y bigotes. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo, profe. ¿Sí? Adelante. And the effect of non-sledging Nozzle. on the on the stability and performance of turbulent water jets, bueno, esa cosa que dice ahí, de Oval describe experimento en el cual se determinó un factor de forma para distintos diseños de boquillas en diferentes niveles de velocidad de flujo de chorro. El interés en este experimento se enfoca principalmente en el diseño de boquillas y la velocidad es un factor problemático. Los datos se muestran a continuación. Listo. Entonces, Pregunta. ¿Cuál es la pregunta? el tipo de boquillas afecta al factor de forma. Compare las boquillas con las gráficas de caja y el análisis de varianza. Bueno, entonces vamos a escoger este ejercicio porque nos permite hacer una comparación de lo que un análisis de varianza da con las técnicas de estadística descriptiva que ya conocemos. Voy a coger esto para copiar los datos acá en Excel. Entonces, aquí tengo, voy a poner simplemente, bueno, tipo de boquilla. Y tengo de 1 a 5, 2, 3, 4 y 5. Y acá dice velocidad de flujo de chorro. Vamos a llamarlo simplemente velocidad. Y aquí tengo 11, 73, 14, 37, 16, 59, 20, 43, 23, 46, 28, 74. Y ahora sí los resultados que aparecen aquí: 0,78, 0,85, 0,93, 1,14, 0,97. Acá punto 8, punto 85, punto 92, punto 97, punto 86, punto 81, punto 92, punto 95, punto 98, punto 78. Y acá tengo punto 75, punto 86, punto 89, punto 88, punto 76. Luego punto 77, punto 81, punto 89, punto 86, punto 76. Y finalmente punto 78, punto 83, punto 83, punto 83, punto 75. Voy a darle a estos formatos que todos tengan el mismo número de decimales, que son los de la tabla. Velocidad, metros por segundo. Aquí. Tengo esto. Tipo de boquilla. Ajustar estos niveles. Bueno, niveles no, tengo esos valores. Vamos a determinar cuál es la variable de entrada de este ejercicio. De acuerdo con el enunciado que da el libro. El libro dice: The effect of nozzle design. Si yo describe un experimento, un factor de forma. Esta es la variable de respuesta. Entonces, esto que tengo acá en el cuerpo de la tabla es el factor de forma. Para distintos diseños de boquillas en diferentes niveles de velocidad de flujo de chorro. Listo.
en diferentes niveles de velocidad de flujo de chorro. El interés en este experimento se enfoca principalmente en el diseño de boquillas y la velocidad es un factor problemático. Por lo tanto, y aquí me preguntan es por el tipo de boquillas, por lo tanto la variable de entrada a este ejercicio es el tipo de boquilla o a este análisis y tiene 5 niveles. Entonces, esto es la variable de entrada. Mientras que la velocidad, aunque es una variable, pues no se va a considerar más allá de que estos serían réplicas bajo diferentes niveles de esa velocidad. Es decir, que lo que vamos a hacer es considerar estos como réplicas del experimento, las diferentes velocidades. Entonces, sabiendo eso, ya yo sé que mi variable de entrada es esta. Y sobre esta es que vamos a hacer la tabla de análisis de varianza. Pero también voy antes a hacer un diagrama de cajas y bigotes. Entonces, para los tipos de boquilla, voy a hacer esto, acá aparte. Copiar más bien esto así. Vamos a ver si puedo hacer... está bien. Entonces, esto sería 1. Nuevamente. Este. Vamos a poner primero aquí el 2. 2. La 3. Esta. 3. La boquilla 4. Y la boquilla 5. Listo. Entonces, con esto ya puedo hacerme los diagramas de caja de bigote y comparar. Vamos a insertar cajas y bigotes. Etiqueta del eje. 1, 2, 3, 4, 5. Está aquí. Me falta un dato. Bueno, entonces, de acuerdo con este diagrama de cajas y bigotes, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay un efecto del tipo de boquilla sobre el factor de forma? ¿Sí o no? Hagamos una rápida votación para esto. Votaciones. Vamos a hacerla aquí. Versus caja y bigotes. Tipo de boquilla. Sí. No. Se debe hacer. No, simplemente sí o no. Listo. Entonces, tienen 2 minutos para votar. 5 para votar. Mientras tanto, yo voy copiando aquí. Dar este fondo.
se vean un poco mejor. Profe, qué pena, ¿ya hizo la encuesta? Ya la envié, ¿sí? A ver, Es que a mí no me aparece, entonces no sé si tal vez lo hago por el chat. pues por el chat, hazla. Ya van 10 votos. Quedan 2 minutos. ¿Me recuerda la pregunta, por favor? De acuerdo con los diagramas de caja y bigotes, ¿hay o no un efecto del tipo de boquilla sobre el factor de forma? Listo, finalizamos. Votación. 5, 4, 3, 2, 1. Se fue. La mayoría votó que sí, basados en esta tendencia, donde pues se ve como una especie de curva tipo campana aquí para los promedios y para las medianas también. Vamos a ver cómo sale el análisis de varianza. Yo debo decir que, aunque parece que hay un efecto, me inquieta que la variabilidad, por ejemplo, de esta totalmente absorbe a esta se cruza con esta y esta se cruza con esta. Es decir, todas, en última, todos los diagramas de caja y bigote tienen cierto nivel de solapamiento, todos. Y entonces parecería que es muy pobre el efecto. El efecto no es lo suficientemente fuerte. Y este, que sería el que está más alejado del resto, acá en comparación con este, igual pues no está muy alejado, más o menos se solapa. Pero veamos qué da el análisis de varianza. Entonces ya yo calculé aquí las sumas, el factor de variación, y lo que vamos a hacer es modificar esto. Entonces ahora los resultados van hasta aquí. Entonces el total, la suma de cuadrados totales da 0,22. Aquí por el tipo de boquilla ya esta ecuación no es la que corresponde, sino suma cuadrados, porque este sí tiene los mismos, las mismas réplicas, cada nivel tiene las mismas réplicas. Entonces, suma cuadrados, esto, repetí. Esto tengo que dividirlo sobre n, que son las réplicas, y las réplicas son 6, menos el factor de variación. Entonces, ya, listo. Entonces, 0,10
218, a este se le resta, esto no pasa nada, aquí los grados de libertad ahora no son 3, son 4. Y los grados de libertad totales no son 21, son 29. Entonces, con eso me da que el promedio de las sumas de cuadrados de la variable tipo de boquilla, del factor tipo de boquilla, 0,025, y el del error es 4 por 10 a la menos 3. Con eso tengo un valor F de 5.31. Y como decía yo, efectivamente cuando yo veo los diagramas de caja y bigote, este no se solapa con el primero, así que podría ser que este es el que tiene el efecto. Y tengo un valor P de 0,03, que para un nivel de significancia del 95% me da que hay un efecto significativo. Pero no es muy fuerte, porque el valor P, tal como se ve aquí, es cercano a 0, es bastante cercano a 0,05, es 0,03. Entonces, sí hay un efecto, pero no es un efecto fuerte, tal como lo discutíamos con los diagramas de caja y bigote. Pero el efecto existe. Entonces, Profesor, disculpe. ¿sí? ¿Qué pasa si nos diera 0,05 el valor P? Por cuestiones de prudencia, entonces se asume que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, si el valor P es igual a alfa, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Tiene que ser Listo, profe. estrictamente menor. Listo. Y esa es la solución a ese ejercicio. Voy a guardar esto por acá. Voy a repasar antes de irnos. Tenemos en un minuto, se puede hacer un tipo de ejercicio interesante que podemos encontrarnos. Sí, aquí. Yo lo quiero por acá. Aquí. Entonces, ya está resuelto, pero solo para ilustrar, y era del grupo de las 8 en realidad. Entonces tenemos que aquí se tienen ya los resultados de un análisis de varianza y dan una tabla donde faltan valores. Entonces, aquí por ejemplo está fuente. Aquí fuente es equivalente a decir factor o a decir nivel. No, a factor o variable. En este caso son dos. Entonces, uno que es la marca, brand, el error y el total. Entonces, aquí no se da el valor que viene en los grados de libertad, pero uno lo puede deducir. Entonces, es simplemente 19 menos 3, entonces son 16. Este 20 es porque si se tienen 20 grados de libertad en el total del experimento es porque se hicieron 20 experimentos. Luego, en la columna de las sumas de cuadrados, fácilmente se deduce este valor de la suma de cuadrados del error, restándole al total el que se obtuvo para la marca o para el factor marca. Y luego el promedio de las sumas de cuadrados simplemente consiste en dividir este sobre este y este sobre este. Y finalmente el valor F en dividir el promedio de la suma de cuadrados con el promedio de la suma del error. Aquí para este caso esto da 15.83 y el valor P da de 4.78 por 10 a la menos 5. Esto nos quiere decir que en este experimento en particular el factor marca sí tiene un efecto fuerte sobre la variable respuesta. Algo que contrasta con justo lo que acabamos de hallar en un ejemplo anterior. Ese era un ejemplo que les quería ilustrar. Vamos a dejar hasta aquí. Es hora de terminar la clase, cerrar el salón. Pero hay
hay ocasión de una pregunta si la tienen adicional. Si no, nos vemos el día jueves. Profe, disculpe, ¿hasta cuándo hay plazo de subir Hasta los allá, talleres? porque era para hacer en la primera hora de clase. Entonces, les quedan 10 minutos. Listo, profe. Bueno, pues, nos vemos el jueves, jóvenes. Profe, es que no está habilitado para subirlo. Dice que se cerró a las 10. Pues a las 10 comenzó la clase. Ah, ya taller tal, déjenme ver. Entonces ya lo habilito, si ese es el caso. Es el último, ¿no? Es el que dice grupo de las 10. Sí, sí, señor. A ver. Ya. Epa. Sí, entonces vamos a dejarlo 10 minutos más por si tienen algún inconveniente. 10 a 12 y cuarto. Ahí ya está. Bueno, muchachos, nos vemos el día jueves. Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, profe.